Hola Capri, bienvenidos mis capricornianos maravillosos. Besitos, siempre te envío mi amor con mucho cariño y mira quién te da la bienvenida, el bello Leopold. Hola Capri, ¿cómo estás? Un besito mi amor, te envía tu precioso elefantito Leopold. Bueno pues Tati, ¿de qué se trata este horóscopo especial? Vamos a entrar en la mente de tu persona especial. ¿Está pensando en ti? Bueno, pues ¿qué piensa? Vamos a enterarnos aquí de todo. Recuerda Capri que ya hicimos la semana pasada el que siente, ¿verdad? Que estaba sintiendo por ti, sus sentimientos. Bueno, pues ahora corresponde la mente y luego, bueno, pues vamos a ver las acciones, ¿verdad? Más adelante en otro horóscopo. Decirte que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no libera al universo y recuerda también visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información acerca de la mente de tu personita especial. Hoy es día 12 de octubre, ¿verdad? Yo siempre te doy la fecha para que sepas la actualidad del video, pero es un horóscopo totalmente atemporal. Cuando tú llegues es el momento exacto de recibir el mensaje. Capricornio, vamos a ver qué está pensando ese cabezotas, Tati. Bueno, pues vamos a enterarnos aquí, mi amor. Vamos a entrar a esa mentecita, a ver qué es lo que está pensando. Primero que todo, Capri, vamos con la energía en su mente. Comenzamos la lectura. Bueno, aquí está hablando el hada de las tierras altas y habla de es tiempo de ser valientes. Es tiempo de ser valientes. Mira, cuando esta persona, a mí lo que me llega directamente, tú me dirás si no, Tati, eso no me resuena o lo que sea, ¿verdad? Lo que me quieras comentar. Me va a encantar leerte, pero a mí lo que me está llegando es que es una persona que se ha comportado como un cobarde en medio de la conexión contigo. En algún momento se ha comportado como un cobarde. Recuerda que persona especial es la persona por la que Capricornio tiene sentimientos. No importa si tú estás con esta persona o no estás, ¿verdad? Puede ser que sea una expareja, puede ser que sea tu pareja actual, puede ser que sea alguien que tú estás conociendo, en fin, incluso un contacto cero, ¿verdad? O un triángulo amoroso, cualquier cosa. Ve adaptando la lectura, pero hay un punto donde esta persona se ha comportado como un cobarde. No ha estado a la altura de la conexión y a la altura de los sentimientos que tú le has demostrado. A los sentimientos que sabe que tú tienes por él o por ella, ¿verdad? Un cobarde no ha defendido a capa y espada, no ha defendido la relación. Y créeme, los matrimonios y las relaciones se defienden. Se defienden de muchas formas, ¿verdad? No permitiendo que terceras personas se inmiscuyan en la relación, eso es una manera de defenderla. Parando en seco cualquier tentación de este mundo para que no afecte mi relación, eso es una manera de defender la relación. Aclararle la mente a cualquier persona, hey, no hables mal de mi pareja porque es mi pareja, no tienes por qué hablar, eso también, ¿verdad? Es defender la relación y sobre todo no permitir que terceras personas dañen la relación. Eso es algo muy común y eso realmente afecta demasiado las conexiones y las relaciones. También no tomar decisiones, ¿verdad? Cuando tú no tomas las decisiones pertinentes, adecuadas en el momento preciso, tú te estás portando como un cobarde también. Cuando tú huyes de la conexión y de la relación por no buscarte un problema o por no enfrentar algunas situaciones en tu vida, eso también es ser un cobarde, ¿verdad? Y no tomar decisiones y no hacer lo correcto. No defender el amor, no defender la relación. Entonces, ahora esta persona está pensando, llegó el momento de ser valiente. Llegó el momento, porque si yo quiero estar con Capricornio, yo tengo que portarme a la altura de Capricornio, yo tengo que ser valiente y enfrentar aquello que quizás en algún momento no enfrenté, evadí, ¿verdad? O aquello que en algún momento yo no defendí como tenía que haberlo hecho, pues ahora está llegando el punto que la vida me está poniendo delante de la misma situación o la situación no se ha ido nunca. Llegó el momento de enfrentarla, de ser valientes y de defender mi amor por Capricornio. De defender la relación. ¿Y por qué digo mi amor y la relación contigo? O la conexión o lo que sea. O enfrentarte a ti. Puede ser que ese se esté llenando de valor. Vamos a ver. Se esté llenando de valor y su mente le está diciendo, hey, hay que ser valiente. Porque puede ser que ustedes sean un contacto cero o que hayan estado en ruptura y ahora tenga que darte la cara. Y ahora tenga que darte explicaciones y eso requiere valor, ¿verdad? Sobre todo si te ha fallado muchísimo esta persona. Bueno,
Vamos a ver una idea fija en su cabeza, una idea fija. Por lo menos quiere ser valiente, ¿verdad? Y está pensando que tiene que enfrentar sus miedos y enfrentarse. Mira lo que está pensando, es una idea fija, es algo que tiene en su mente que no se le quita, ¿verdad? Y dice, habrá un regreso. Algunos de ustedes no están ya con esta persona, o las cosas han estado muy mal, o bueno, ve adaptando la lectura. Pero lo que está pensando fijamente ahí en su cabeza, ahí una y otra vez, es habrá un regreso. Esta persona viene a por ti nuevamente y va a querer regresar contigo o arreglar lo que esté roto contigo. Ay, ay, ay. Bueno, vamos con el tarot. Vamos con el tarot. Probablemente ese valor lo está tomando para venir y enfrentarte, porque sabe que tiene que venir hablando claro, directo, preciso, concreto. No puede venir con medias tintas porque probablemente tú le sueltes, le lances el portazo en la cara. Vamos a ver. ¿Qué dice el tarot? Bien. Fíjate, la rueda de la fortuna. Ustedes tienen una conexión por destino, Capricornio, ¿eh? Tienes aquí un caballero de pentáculos, tienes la carta del 3 de copas, el caballero de pentáculos lo dice todo, ¿eh? Dice todo esto que hemos hablado aquí. 3 de copas y el 9 de pentáculos. Ok. En el fondo del mazo, la carta del mago. Vamos allá, vamos a leer. Mira, esta persona siente que ustedes están en una conexión por destino, lo piensa y lo tiene bien clarito en su cabecita. Recuerda que esto es mente, ¿verdad? Esto va del corazón a la mente, directamente. Es alguien que entiende perfectamente que lo que le pasa contigo va más allá de lo que pudiera entender cualquier ser humano o de lo que pudo haberle ocurrido incluso hasta con otras relaciones pasadas en su vida. Contigo es totalmente diferente. Ahora, tiene claro en su mente que quiere hacer un cambio. Porque la rueda de la fortuna es una energía de cambio y por destino sagrado. ¿Qué sucede con el destino? Mira, nosotros tomamos o dejamos las situaciones, nosotros tenemos libre albedrío, pero el destino es tan terco que te pone las situaciones una y otra vez, te las repite, es como que te repite los tiempos, los ciclos, para darte como señales de que, hey, despierta porque este es tu destino sagrado. ¿Verdad? Puede ser que esta persona huyó en algún momento del destino, huyó en algún momento de la conexión entre ustedes dos. Puede ser que para algunos capricornianos incluso esto sea un contacto cero o una persona que te dio un ghosting, se marchó, huyó de la conexión o vino, se paró delante de ti y te dijo, mira, no podemos seguir más, te quiero mucho, pero no podemos seguir más porque yo tengo una familia, yo tengo un 3 de copas aquí, ¿verdad? Que me habla de un triángulo amoroso para algunos capricornianos, yo tengo una familia, yo tengo otra persona en mi vida, y realmente esto no va para ninguna parte. Aunque te quiero, no puedo hacer nada. Un cobarde, eso es cobardía, porque tú no estás defendiendo tu conexión y puede ser que ustedes sean una conexión de almas, ¿verdad? Aquí podemos estar hablando de almas gemelas, llamas gemelas, almas afines, almas compañeras, ¿verdad? Hay una conexión de alma y no la defendió, se portó como un cobarde. Entonces ahora en su mente que está hacer un cambio. ¿Por qué? Porque el destino le ha demostrado a esta persona que del destino tú no puedes huir, tú lo puedes detener con tus decisiones, pero el destino vuelve una y otra vez. Entonces ahí estás tú. En su mente estás tú, piensa en ti totalmente y sabe que tiene que hacer cambios en su vida y que el destino le está diciendo alto y claro, o tú haces los cambios o yo los hago por ti. Dime qué prefieres. Te voy a poner un ejemplo. Si esta persona está casado, tiene una familia y demás, allí no le está yendo nada bien y el destino le está diciendo, ok, tú elegiste en algún momento de esa familia quedarte con esa otra persona en vez de enfrentar tu destino sagrado con Capricornio. Pero ahora no te va a ir nada bien y o te separas de ahí y te mueves hacia Capricornio o te muevo yo. O te muevo yo. Y así pasan con las conexiones por destino sagrado, que el destino siempre va a encontrar el camino para unir a las personas, siempre. O porque tú lo decidas o lo decide el destino mismo. Bueno, aquí esta persona sabe que tiene que cambiar muchas cosas y de hecho el destino está obrando en su mente. Tienes aquí un caballero de pentáculos, está pensando buscarte, está pensando avanzar contigo, buscarte y que se materialice una conversación entre los dos, una conversación terrenal donde se aclaren muchas cosas. Yo siento que en el momento, para los capricornianos que no están con esta persona,
que yo siento que mayoritariamente no estás con esta persona. Y si estás a día de hoy, las cosas están bien densas, bien fuertes, ¿verdad? Hay conflicto, quizás una crisis de pareja. Entonces aquí este caballero de pentáculos lo que está diciendo es que esta persona está pensando hablar contigo. Hablar y a partir de ahí avanzar en una conexión contigo y en una relación correcta. Porque el caballero de pentáculos es muy firme, no da pasos en falso, al contrario, pasos bien firmes, fuertes. Y por supuesto no viene jugando, ¿verdad? No viene para nada jugando. Entonces, por supuesto que esto es lo que quiere hacer. Hacer un avance contigo, pero a través de una conversación, de un vamos a conversar. Vamos a arreglar las cosas. Hay un triángulo amoroso para algunos de ustedes. Hay cosas que esta persona tiene que dejar atrás definitivamente. Y esto está en su mente. Sabe que tiene que renunciar a cosas para poder estar contigo, para poder seguir contigo, para poder reconciliarse. Ve adaptando la lectura. Ahora, el 3 de copas habla de que también en su mente esta persona se acuerda mucho, si ustedes no están juntos, por ejemplo, a día de hoy, se acuerda mucho de momentos felices que ustedes han vivido. Y si están juntos, igual. Recuerda, todo el tiempo recrea en su mente cuando ustedes se conocieron, momentos bien bonitos, bien agradables, momentos de mucho amor. También recuerda, esto no le va a resonar a todos los capricornianos, pero recuerda también en algún momento que ustedes fueron quizás a una celebración, a una fiesta, puede ser un compartir de amigos, un cumpleaños de alguien, o tu propio cumpleaños, o el cumpleaños de él o de ella, donde pasaron muchas cosas bonitas entre ustedes dos y la pasaron muy bien, y de eso se acuerda mucho. ¿Qué más piensa? Mira, sabe que contigo no puede andar jugando. Un 9 de pentáculos. En su cabeza es Capricornio, esto es energía de Capricornio, 9 de pentáculos. Esta es tu propia energía. Sabe que contigo no se juega, sabe que tú lo tienes todo para ser feliz, sabe que tú eres una persona estable, que no lo necesitas o la necesitas y que si ustedes no están juntos tú has podido continuar tu vida como lo hayas hecho. Esta persona sabe que tú no lo necesitas, pero además teme que tú ya te hayas apegado, quizás si ustedes no están juntos, a la soltería o a la vida que estás llevando a día de hoy. Si ustedes están juntos, le teme a que tú quieras estar soltera o soltero. Le teme a perderte. Es decir, porque sabe que si ustedes terminan, si ustedes están juntos a día de hoy, sabe que si ustedes terminan, a ti te va a ir bien. De todas maneras, tú no lo necesitas. Tú lo quieres porque lo quieres, pero no porque lo necesitas. Y le teme a esto, a tu empoderamiento. Le teme a lo que tú representas, fíjate. Le teme. Mira, la carta del mago. Esta persona está pensando hacer lo que sea por recuperar la relación contigo o que se acabe la crisis de pareja que ustedes tienen a día de hoy. Lo que sea, porque el mago tiene todas las herramientas, tiene poder y tiene conocimiento, hace lo que sea, ¿verdad? Y esta persona quiere hacer lo que sea por no perderte o por recuperarte. Por eso dice aquí, habrá un regreso. Bueno. Esto es lo que hay en su cabecita, ¿verdad? Vamos a ver qué te dice el oráculo, Capri. El consejo va para ti directamente. Mira, el nacimiento de la magia. Y dice, estás trabajando tu niño interior o trabajando con un niño. Mira, tú estás trabajando tu niño interior, estás recuperando tu alegría, tus deseos de vivir, tu inocencia, lo bonito de la vida, lo estás viendo todo diferente. Puede ser que algunos capricornianos trabajen con niños o que haya niños en tu vida muy, muy puntualmente, ¿verdad? Que te dan mucha felicidad también. Pues aprovecha esto, mi amor, porque esta carta lo que te está diciendo básicamente es disfruta tu tiempo como sea que lo estés viviendo, como sea, ¿verdad? Besitos, mi amor. Déjame en comentarios qué te ha parecido. A mí me va a encantar leerte. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. El bello Leopold y yo, como siempre, mi amor, con mucho contenido para ti, deseándote que seas muy feliz. Y disfruta, ¿eh? Namaste. Bye, bye.